La próxima vez traigo mi camioneta. What? Next time we'll bring my station wagon. Puedo describir la camioneta bastante bien diciendo simplemente que está muerta. Puede que esto suene duro, pero ¿cuándo fue la última vez que vio una camioneta americana completamente nueva en un concesionario? Lo más probable es que no haya sido una gran experiencia o que haya ocurrido hace más de una década. En realidad, fue hace más bien 2 décadas, cuando el Chevrolet Caprice y el Buick Roadmaster, los últimos vehículos familiares estadounidenses de tamaño completo, se discontinuaron en 1996. Ya sabes, siempre puedo contar con mi audiencia para mantenerme al día con estas cosas. Y últimamente he estado recibiendo bastantes peticiones para hacer un video sobre la camioneta. Y estoy completamente de acuerdo. Esta es una historia que necesita ser contada. Un vehículo que pudiera transportar a las familias suburbanas no solo a campos de béisbol, grupos de vehículos y obras de teatro escolares. La camioneta es fácilmente uno de los tipos de vehículos más exitosos en la historia de Estados Unidos. Aquí lo probaré. En 1976, cuando las ventas en Estados Unidos ascendían a 972.212 y representaban el 10% de todos los vehículos vendidos en ese país, los estadounidenses tenían 62 modelos de camionetas familiares disponibles para los compradores de automóviles estadounidenses. ¿Acabo de dejarte boquiabierto? A modo de comparación, hoy en día apenas hay muchos modelos SUV disponibles. Y todos sabemos lo populares que son los SUV. Todos recordamos la última vez que hicimos un viaje familiar en una camioneta. Supongo que para la mayoría de ustedes, implicaba paneles de madera, una radio AM/FM y peleas con sus hermanos sobre quién se sentaba atrás, ya saben, esa tercera fila orientada hacia atrás donde podían hacer muecas a los autos que estaban detrás de ustedes. Si eres como yo, no tenías idea de que estaban en problemas en ese entonces. Las camionetas familiares parecían tan permanentes como el béisbol y el pastel de manzana. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo pasamos de 62 modelos a 0 camionetas fabricadas en Estados Unidos en solo 20 años? Bueno, obviamente eso es lo que vinimos a averiguar hoy. La historia de la camioneta comienza en unos Estados Unidos muy diferentes. Estamos hablando de principios del siglo XX, cuando la mayoría de la gente todavía viajaba en tren. Y de ahí es de donde viene el nombre. Estos vehículos eran literalmente vagones que daban servicio a las estaciones de tren. Al principio, la camioneta familiar se conocía como Depot Hack porque funcionaba principalmente en las estaciones de tren como Depot Taxis. Ahora, permítanme pintarles una imagen de cómo se veían estos primeros vehículos. Imagínate que acabas de bajar de un tren en 1910 con una montaña de equipaje. No existen Uber ni taxis como los conocemos. Lo que necesitabas era algo que pudiera transportarte a ti y todas tus pertenencias desde la estación de tren hasta donde quiera que fueras. Entra en Depot Hack. Básicamente un camión modificado con bancos para pasajeros y espacio para equipaje. El primer gran avance real vino de Henry Ford, porque claro que sí. En 1910, por $700, Ford comenzó a vender chasis desnudos del modelo T a fabricantes independientes que luego construirían carrocerías de madera sobre ellos. No se trataba de que Ford construyera camionetas familiares. Solo proporcionaban las piezas mecánicas. Pequeñas empresas de todo el país fabricaban estas carrocerías de madera personalizadas. De hecho, en 1909 había 551 fabricantes de automóviles estadounidenses. ¿Te lo imaginas? Hoy tenemos, ¿cuántos? ¿3 importantes? Pero aquí es donde se pone interesante. La transformación de coche de depósito a camioneta familiar ocurrió en algún momento entre 1923 y 1929. Nadie sabe exactamente cuándo, pero en 1929, cuando se presentó la primera camioneta familiar de los 3 grandes estadounidenses, la Ford Modelo A, el nombre ya se había quedado. El verdadero cambio de juego llegó en 1935. Fue entonces cuando Chevrolet hizo algo que nadie había intentado antes. Construyeron una camioneta completamente de acero. No más madera. Bueno, prácticamente ya no queda madera. El problema es que no tuvo éxito de inmediato.
A la gente realmente le gusta la madera. Hizo que los vagones parecieran caros, incluso prestigiosos. En la década de 1930 y principios de la de 1940, las camionetas familiares de madera se vendieron a un precio más alto que los automóviles estándar en la década de 1930 y principios de la de 1940. Significaban prestigio. Ford no estaba dispuesto a permitir que Chevy les robara el protagonismo. En 1936, abrieron su propia planta de vagones en Iron Mountain, Michigan. Y no se trataba de una fábrica cualquiera. Esa fábrica en la península superior del estado utilizaba materia prima procedente de sus vastas operaciones madereras cerca del lago superior. Ford literalmente era dueño de sus propios bosques. Enviaban carrocerías de vagones de madera completas a plantas de ensamblaje en toda América del Norte. Pero el carro de Buddy tenía un pequeño y sucio secreto. Eran un dolor enorme de mantener. La madera necesitaba atención constante. Había que barnizarlo periódicamente, comprobar si tenía podredumbre y asegurarse de que las juntas estuvieran bien apretadas. Los coches recibieron atención constante, lo que llevó a la introducción del vagón totalmente de acero. Imagínese tener que renovar su automóvil como si fuera un mueble cada año. No, gracias. El verdadero punto de inflexión llegó después de la Segunda Guerra Mundial. En 1946, Willys, la Jeep Company, introdujo algo revolucionario. La camioneta familiar Willys Jeep de 1946 fue la primera camioneta familiar de producción totalmente de acero. A pesar de los lados con apariencia de madera falsa, esto era enorme. Mantuvieron el aspecto de veta de madera pintada en los lados porque la gente todavía asociaba la madera con la calidad, pero estructuralmente era todo acero. En 1949, ya estaba claro que los verdaderos amantes de la madera ya estaban decididos. Plymouth presentó el Suburban, una camioneta completamente de acero que lucía fantástica y no requería que te convirtieras en un carpintero aficionado. Después del lanzamiento de la camioneta Plymouth Suburban en 1949, las camionetas con cubierta de madera se descontinuaron por completo. Claro, algunas empresas siguieron usando molduras de madera hasta mediados de la década de 1950, pero después de eso, todo era falso, solo gráficos de vinilo que simulaban ser madera, lo que, cuando lo piensas, es una metáfora perfecta de cómo estaba cambiando Estados Unidos. Ahora llegamos a lo bueno, la época dorada de la camioneta. Si quieres entender por qué las camionetas familiares se volvieron tan populares, tienes que entender lo que estaba sucediendo en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando del nacimiento de los suburbios, el sistema de autopistas interestatales y, por supuesto, el baby boom. De repente, millones de estadounidenses necesitaban un automóvil que pudiera soportar una familia más grande, viajes más largos y todas las cosas que vienen con el nuevo estilo de vida estadounidense. La década de 1950 fue cuando las cosas realmente despegaron. Las camionetas familiares también despegaron en la década de 1950, pasando de representar menos del 3% del volumen de producción de automóviles en Estados Unidos en 1950 a casi el 17% del mercado a fines de la década. Piénsalo. En solo 10 años, los Wagon pasaron de ser un producto de nicho a representar casi 1 de cada 5 automóviles vendidos. Y en 1958 ocurrió algo notable. En 1958, el estilo de carrocería más vendido en la línea Plymouth fue la camioneta. Ni el sedán, ni el coupé, sino la camioneta. ¿Qué los hizo tan especiales durante esta época? Bueno, para empezar, eran absolutamente enormes. Aquí estamos hablando de yates terrestres. No eran solo coches. Eran salas de estar rodantes. Tomemos como ejemplo el Ford Country Squire de 1968. Esta cosa medía más de 218 pulgadas de largo. Eso es más de 18 pies. A modo de comparación, un Chevy Tahoe moderno mide solo alrededor de 210 pulgadas de largo. Sí, tu gran todoterreno es más pequeño que la camioneta del abuelo. Pero no era solo una cuestión de tamaño. Estos vagones representaban algo más grande. Eran un símbolo del sueño americano. Los estadounidenses lo querían todo,
O al menos mucho más de lo que habían experimentado durante los difíciles años 30 y los años de guerra. Y la camioneta iba a entregarlo todo. El primer vehículo multiusos que pudiera abarcar sus horizontes ampliados. Una familia numerosa, una casa suburbana, aficiones, ocio y hasta prestigio. La variedad era absolutamente alucinante. ¿Recuerdas cuando dije que había 62 modelos de camionetas en 1976? Bueno, déjame explicarte lo que eso realmente significa. Había vagones de 2 puertas, vagones de 4 puertas, vagones con pilares, vagones sin pilares llamados hardtop, vagones con 2 filas de asientos, vagones con 3 filas de asientos. Algunos tenían terceras filas orientadas hacia atrás, otros tenían asientos auxiliares orientados hacia los lados. Los portones traseros por sí solos eran una maravilla de la ingeniería. Algunas se abrieron como puertas. Algunos cayeron como camionetas. YGM incluso inventó algo llamado diseño tipo concha, donde el portón trasero queda completamente fuera del camino cuando se abre. La década de 1960 trajo aún más innovación. Esta fue la era del Desta Cruiser con su techo elevado y tragaluces. Sí, los techos panorámicos no son una idea nueva. Buick y Oldsmobile colocaban paneles de vidrio en los techos de las camionetas en los años 60. Había camionetas compactas como el Ford Falcon, camionetas de tamaño mediano y, por supuesto, los gigantes de tamaño completo que podían acomodar cómodamente a 9 personas. Bueno, cómodamente si no te importa tocar los hombros de tus hermanos. Déjame contarte sobre el impacto cultural que tuvieron estas cosas. En la década de 1960 y principios de la de 1970, si usted era una familia estadounidense de clase media, probablemente tenía una camioneta. Fue simplemente lo que hiciste. Estos no eran solo transporte. Eran cuarteles generales móviles para la familia americana. Prácticas de fútbol, compras de comestibles, viajes de campamento, conducir hasta la casa de la abuela a 3 estados de distancia, la camioneta lo hizo todo. Y el marketing, hombre, el marketing fue otra cosa. Ford llamó a sus camionetas de más alto nivel Country Squire para hacerte sentir como una especie de noble terrateniente. Chrysler tenía la ciudad y el campo. Mira, podría soportar tanto tus desplazamientos urbanos como tus escapadas de fin de semana. Cada fabricante tenía sus propios paquetes de acabados con vetas de madera. Aunque en los años 60 todo era solo vinilo, a la gente le encantaba. Esa madera falsa decía lo he logrado. Más fuerte que cualquier insignia cromada jamás podría hacerlo. El rendimiento tampoco estuvo nada mal. Estos carros no solo servían para transportar alimentos. A finales de la década de 1960, se podía conseguir una camioneta familiar con un gran bloque V8 que podía transportar muchísimos vehículos. Estamos hablando de motores de más de 400 pulgadas cúbicas en algunos casos. Claro, obtenían alrededor de 8 millones de libras por galón, pero la gasolina era barata y Estados Unidos estaba en la cima del mundo. ¿Qué podría salir mal? Muy bien, ahora necesito hablar de los números. Y sé que algunos de ustedes están pensando, no estamos hablando de finanzas. Pero quédense conmigo porque aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Verá, a primera vista, el negocio de las camionetas familiares parecía fantástico hasta principios de los años 70. Las ventas eran fuertes, las ganancias eran buenas y Detroit estaba produciendo vagones tan rápido como podía construirlos. Pero había señales de advertencia si sabías dónde mirar. Déjame explicarte esto como si estuviera en Shark Tank. Bueno. Cuando diriges un negocio, quieres mantener los costos bajos y los precios altos. Bastante simple, ¿verdad? Bueno, el problema con las camionetas familiares era que eran caras de construir. Tenías todas las piezas mecánicas de un coche normal. Además, necesitabas un marco más largo, un techo más grande, más vidrio, más asientos y una suspensión más resistente para manejar toda esa carga. La puerta estándar se abre de 3 maneras. Primero, se abre como una puerta para los pasajeros. Pero aquí está el truco. No se podría cobrar mucho más por ellos.
En 1970, cuando las ventas de camionetas alcanzaron un máximo de 972.212 unidades, lo que representa el 10% de las ventas totales de automóviles, los tres grandes ganaban dinero decente con cada unidad, pero no dinero espectacular. De hecho, los márgenes de beneficio eran mejores en los sedanes porque eran más sencillos de fabricar. Pero mientras el volumen se mantuvo alto, todo estuvo bien. Luego llegó el mes de octubre de 1973. En octubre de 1973, la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo, OAPC, anunció que implementaría un embargo total de petróleo. Si no vivías en ese entonces, es difícil explicar hasta qué punto se volvieron locas las cosas. El precio del petróleo había aumentado casi un 300%. Desde $3 por barril a casi $12 por barril a nivel mundial. Pero la crisis petrolera de los años 70 demuestra que no es tan sencillo. Imagínate despertarte mañana y encontrar que la gasolina cuesta 4 veces más que hoy. Esto es lo que afrontaron los estadounidenses. El impacto fue inmediato y brutal. Los automovilistas se enfrentaron a largas colas en las gasolineras a partir del verano de 1972 y las cuales aumentaron en el verano de 1973. La gente esperaba horas solo para comprar gasolina. Y cuando finalmente llegaron a la bomba, estaban limitados a 10 galones o menos. Algunas estaciones implementaron un racionamiento par impar basado en el número de placa de su vehículo. Fue un caos. Ahora, usted podría pensar, bueno, eso afectaría a todos los coches por igual, ¿verdad? Equivocado. Verás, las camionetas familiares eran particularmente vulnerables porque consumían mucha gasolina. Estamos hablando de vehículos que consumían quizás entre 10 y 12 metros cúbicos por galón en un buen día. Cuando el precio de la gasolina se cuadriplicó y de todos modos apenas se podía encontrar, de repente ese gran carro en la entrada de tu casa parecía menos el sueño americano y más un ancla alrededor de tu cuello. Las cifras de ventas cuentan la historia. Después de alcanzar ese pico de casi 1 millón de unidades en 1970, las ventas de camionetas comenzaron a caer. Y en 1974 y 1975, ya habían colapsado. Las ventas de camionetas familiares, especialmente las de tamaño completo, cayeron significativamente entre 1974 y 1975. Chrysler fue el primero en ver lo que se avecinaba. Descontinuaron por completo sus camionetas de tamaño completo en 1978. Piénsalo. Uno de los tres grandes simplemente dijo, no, hemos terminado. Y abandonó por completo el mercado de camionetas de tamaño completo. Pero espera, esto empeora. Los vagones no solo eran costosos de mantener, sino también de construir, y la industria automotriz enfrentaba nuevos desafíos. La introducción de nuevas normas sobre emisiones en 1972 significó que los fabricantes tuvieron que gastar millones en rediseñar los motores. Los grandes motores V8 que impulsaban estos vehículos tuvieron que ser neutralizados para cumplir con los estándares de emisiones, lo que los hizo aún menos eficientes en términos de combustible. Así que aquí estamos a finales de la década de 1970 y la camioneta familiar está en problemas. Pero honestamente, la crisis del gas y los estándares de emisiones fueron solo el comienzo. El verdadero asesino estaba a punto de aparecer. Y vino de un lugar inesperado, Chrysler, la misma compañía que acababa de renunciar a los modelos familiares de tamaño completo. Mira, Lea Iacocca acaba de asumir el mando en Chrysler. Y la empresa estaba en serios problemas. Necesitaban algo revolucionario, no evolutivo. Y en 1984 lo presentaron. La minivan, la Dodge Caravan y la Plymouth Voyager lo cambiaron todo. Las minivans cumplían mejor su función de transporte familiar que las camionetas familiares y se ofrecían a un precio más accesible. Piense en lo que hizo que las minivans fueran tan brillantes. Tenían más espacio interior que una camioneta, pero una longitud total más corta. Tenían puertas corredizas, lo que hacía que subir a los niños a los estacionamientos fuera mucho más fácil. Se colocaron más arriba, lo que proporcionó a los conductores una mejor visibilidad.
Fueron construidos sobre plataformas de automóviles, por lo que se conducían mejor que las furgonetas, pero podían transportar más que los vagones. Fue realmente una genialidad. Pero hubo otro factor del que nadie habla realmente. Imagen. En la década de 1980, las camionetas familiares ya no eran tan populares. Se les asociaba con aburridos habitantes de los suburbios que se conformaban con todo lo que era normal en los años 50 y 60. Si eras un baby boomer que había crecido montando en la parte trasera de la plaza del campo de sus padres, lo último que querías era comprarte uno. Querías algo diferente, algo que dijera que no eras tus padres. La minivan era lo suficientemente diferente como para sentirse fresca, pero en realidad fue solo el primer golpe. El golpe de gracia vino desde Japón y llevaba botas de montaña. Me refiero a la revolución de los SUV y, específicamente, a coches como el Jeep Cherokee, que debutó en 1984. Los SUV existían antes que el Suburban, el Wagoneer y el Bronco. Pero estos eran vehículos basados en camiones que se desplazaban muy bien como camiones. El Cherokee era diferente. Era más pequeño. Tenía 4 puertas. Tenía un diseño moderno. Y lo que es más importante, se comercializó como un vehículo de estilo de vida. No estabas comprando un camión. Estabas comprando una imagen de aventura y capacidad al aire libre. Luego llegó el Toyota 4Runner en 1984, el Pathfinder en 1986, el Explorer en 1990. Cada uno de ellos aportó otra porción del mercado de las camionetas familiares. A principios de la década de 1990, el futuro no estaba solo en la pared, sino en las luces de neón. Los pocos fabricantes de vagones estadounidenses que quedaban perdían dinero con cada unidad vendida. Permítanme darles una perspectiva de cuán completo fue el colapso. En 1991, las camionetas familiares siguieron siendo populares durante la década de 1970, pero después de eso, el declive fue precipitado. En 2004, solo había 26 modelos familiares disponibles, incluidos 2 de Ford, 1 de Chrysler y 1 de General Motors. En 2016, solo había 8. Fue especialmente triste ver a los últimos invitados. La camioneta Ford Taurus se discontinuó en 2005. La camioneta Focus desapareció en 2008. GM se mantuvo por más tiempo con el Caprice y el Roadmaster, pero incluso ellos tiraron la toalla en 1996. El insulto final, muchas de estas últimas camionetas eran solo versiones rebautizadas unas de otras. El Caprice, el Roadmaster y el Olds Custom Cruiser eran básicamente el mismo coche con diferentes parrillas. Fue como ver a un ex campeón de boxeo que apenas puede mantenerse en pie pero no se queda quieto. Lo que realmente selló el destino del vagón fue una tormenta perfecta de factores. En primer lugar, los estándares EAF, el consumo de combustible promedio corporativo, hicieron que fuera más difícil para los fabricantes justificar la construcción de camionetas grandes y que consumen mucho combustible. Pero aquí viene la parte loca. Los camiones y los todoterrenos tenían estándares diferentes y más flexibles. De este modo, los fabricantes podrían construir un Suburban con peor rendimiento que un Caprice, pero enfrentarse a menos presión regulatoria. Hablemos de incentivos perversos. En segundo lugar, los márgenes de beneficio de los SUV eran una locura. Construir un Explorer cuesta quizás $1.000 más que un vehículo turístico, pero se vende por entre $5.000 y $10.000 más. Si diriges una empresa automovilística y solo puedes fabricar una cierta cantidad de vehículos, ¿cuál elegirías? En tercer lugar, y esto es lo que realmente me frustra, los estadounidenses se convencieron de que necesitaban SUV por su seguridad y capacidad, cuando el 99% de ellos nunca circulaban fuera de carretera. Y la ventaja de seguridad consistía principalmente en ser más grande que el otro. Cambiamos la practicidad por la percepción y la camioneta pagó el precio. Entonces, ¿dónde estamos hoy? Bueno, créalo o no, la camioneta familiar no está completamente muerta en Estados Unidos. Es más como si estuviera en coma y los médicos europeos intentaran mantenerlo con vida. Los fabricantes de automóviles europeos como Audi,
Volvo, BMW y Mercedes-Benz siguieron ofreciendo modelos familiares en sus gamas de productos norteamericanas, aunque los llamaron Avant, Touring y Estate. Porque aparentemente Station Wagon es una mala palabra ahora. Los números son bastante deprimentes. En 2015, las ventas de camionetas familiares en Estados Unidos representaron solo el 1,1% de todas las ventas de automóviles en el país. Se vendieron 188.959 camionetas familiares ese año, menos de lo que Ford vende del F-150 en 2 meses. Pero esto es lo que es realmente interesante y un tanto irónico. ¿Recuerdas cuando dije que los SUV mataron a las camionetas? Bueno, ahora tenemos estas cosas llamadas crossovers que son básicamente vagones elevados. Piénsalo. ¿Qué es un Honda CR-V o un Toyota RAV4 sino una camioneta alta? Están construidos sobre plataformas de automóviles. Tienen una escotilla trasera. Tienen capacidad para entre 5 y 7 personas. La única diferencia real es que están unos centímetros más arriba y tienen revestimiento de plástico en los huecos de las ruedas. El Subaru Outback fue el primero en darse cuenta de esto. Cuando se lanzó en 1994, era literalmente solo una camioneta tradicional con un kit de elevación y un estilo robusto. Pero Subaru era inteligente. Lo comercializaron como algo nuevo, no como un vagón. Y funcionó. El Outback es uno de los modelos más vendidos de Subaru. Prueba de que los estadounidenses comprarán carros, siempre y cuando no los llamen carros. Se han producido algunos intentos de revivir los carros. Cadillac lo intentó con el City Sportwagon de 2010 a 2014. Era precioso. Se manejó como un sueño. Tenía una opción V8 que dejaría a la mayoría de los autos deportivos por las nubes. Y se vendió tan bien como el helado en la Antártida. En 2009, solo se vendieron 400 vehículos del BMW Serie 5 Touring antes de que lo abandonaran. La víctima más reciente fue el Buick Regal Thorax, que sobrevivió de 2018 a 2020. 2 años, eso fue todo lo que duró. Y este era un gran coche. Cómodo, práctico, bonito y a un precio razonable. Pero los estadounidenses lo vieron y dijeron: no, prefiero el Enclave, que es básicamente el mismo auto, pero más alto y consume más. ¿Qué haría falta para que las camionetas familiares volvieran a estar de moda? Honestamente, creo que el barco ya pasó. La infraestructura de la vida estadounidense se ha construido alrededor de los SUV y los crossovers. Ahora, los espacios de estacionamiento están diseñados para ellos. Para ello se intensifican los drive-thrus. Y lo más importante es que la autoimagen estadounidense está ligada a ellos. Nos hemos convencido de que necesitamos sentarnos en alto, de que necesitamos posiciones de mando para sentarnos, de que de repente podríamos necesitar cruzar un río de camino a la práctica de fútbol. La única forma en que veo que las camionetas volverán es si el precio de la gasolina llega a $10 el galón y se mantiene allí, o si hay un cambio cultural masivo donde la eficiencia vuelva a ser popular. Pero incluso entonces, probablemente fabricaríamos SUV más pequeños en lugar de admitir que los vehículos familiares tienen más sentido. Somos así de testarudos. Sabes, investigar este video me hizo darme cuenta de algo. En realidad, nunca llegué a experimentar la época dorada de las camionetas familiares. Cuando yo nací, ellos ya estaban de salida. Pero sí recuerdo haber visto a los últimos rezagados, tal vez una camioneta turística destartalada en el estacionamiento de un supermercado, o el viejo Volvo 240 de alguien que simplemente se negaba a morir. Y cada vez que veía uno, sentía como si estuviera avistando una especie en peligro de extinción. Lo que hacía especiales a las camionetas no era el consumo de combustible, horrible, ni el manejo, como conducir un sofá, ni siquiera el aspecto, seamos honestos, la mayoría eran bastante feos. Era lo que representaban. Eran el coche familiar por excelencia en una época en la que la familia significaba algo específico. Mamá, papá, 2,5 hijos y un perro llamado Spot. Por lo que aprendí al hacer este video, el vagón era donde sucedía la vida. Donde los niños peleaban con sus hermanos en el camino a la casa de la abuela.
Donde las familias aprendieron geografía jugando al bingo de matrículas en viajes por todo el país. Donde los niños experimentaron su primera muestra de libertad sentados en la parte trasera, mirando hacia atrás y haciendo muecas a los autos que estaban detrás de ellos. Sin cinturones de seguridad, sin bolsas de aire, solo ellos y 1/8 de pulgada de vidrio de seguridad entre ellos y la carretera. Una parte de mí se sorprende de que todavía existan en alguna forma. Estos coches eran testimonios rodantes del optimismo americano. ¿Quién más construiría un vehículo que rinda 10 metros cúbicos por galón durante una crisis del petróleo? ¿Quién más haría que la tercera fila de asientos esté orientada hacia atrás solo por diversión? ¿Quién más pondría madera falsa en el exterior de un coche y pensaría, sí, se ve bien? ¿Solo nosotros, esos somos? Pero esto es lo que perdimos cuando los carros murieron. Sentido práctico. Sí, sé que tu crossover es práctico, pero ¿puedes colocar una lámina de madera contrachapada de 4x8 en él? ¿Se puede dormir en la parte trasera durante un viaje de camping? ¿Puedes transportar 9 personas y su equipaje? Un familiar adecuado podría hacer todo eso y aún así costar menos que un crossover moderno. También perdimos carácter. Cada vagón era diferente. Tenías los autos deportivos tratando de ser geniales. Los vagones de lujo con su cuero y cromo. Los vagones básicos que eran simplemente un transporte honesto. Hoy en día, todos los crossovers parecen iguales, como si alguien hubiera inflado un sedán y le hubiera añadido un revestimiento de plástico. ¿Dónde está la personalidad en eso? La muerte de la camioneta nos enseña algo importante sobre la cultura de consumo estadounidense. No siempre compramos lo que tiene sentido. Compramos lo que nos hace sentir bien con nosotros mismos. Los SUV y los crossovers hacen que las personas se sientan seguras, capaces y aventureras, incluso si nunca salen de los suburbios. Los vagones hicieron que la gente se sintiera práctica. ¿Y quién quiere sentirse práctico? También muestra lo rápido que pueden cambiar las cosas. En una generación, los vehículos familiares pasaron del 17% del mercado a prácticamente cero. Lo mismo podría pasar con los SUV si se da la combinación adecuada de factores. Quizás sean vehículos eléctricos. Quizás sean coches autónomos. Quizás sea algo en lo que aún no hayamos pensado. Pero la única constante es el cambio. También hay una lección sobre las consecuencias no deseadas. Se suponía que los estándares de los cafés harían que los autos fueran más eficientes, pero solo empujaron a la gente a usar camionetas y SUV. Las normas de seguridad hicieron que los coches fueran más pesados, lo que los hizo menos eficientes. Cada solución creó nuevos problemas. Es como si estuviéramos jugando al juego de los coches locos. Pero tal vez la lección más importante sea sobre la pérdida. Perdimos algo cuando desaparecieron los carros. Una conexión con una época más simple, con una América más optimista. Un mundo donde un coche familiar era simplemente eso, un coche para la familia. No es una declaración, no es una elección de estilo de vida, solo un transporte honesto que hizo lo que necesitabas que hiciera. Entonces, tengo que preguntar, ¿recuerdas viajar en una camioneta cuando eras más joven? ¿Qué modelo era? Tengo genuina curiosidad por saber qué recuerdos de vagones hay por ahí. ¿Tu familia tenía el clásico Country Squire con paneles de madera? ¿Tal vez una camioneta Volvo para aquellos que se preocupan por la seguridad? ¿O fuiste uno de esos niños afortunados que pudieron viajar en un Desta Cruiser con tragaluces? ¿Qué crees que realmente mató al carro? ¿Estás de acuerdo con mi teoría de que fue una combinación de la crisis del petróleo, las minivans y los SUV? ¿O crees que hay algo más? Quizás los carros siempre estuvieron condenados y nos llevó un tiempo darnos cuenta de ello. Y aquí hay una pregunta en la que realmente quiero que reflexiones. ¿Echas de menos tener como opción las auténticas camionetas familiares? ¿O crees que los crossovers y los SUV son simplemente mejores? Porque voy a ser sincero, estoy dividido. Mi cerebro sabe que los vehículos modernos son más seguros, más eficientes y más capaces. Pero mi corazón extraña esos vagones largos y bajos con su ridícula madera falsa y sus asientos orientados hacia atrás. Para aquellos de ustedes que realmente tuvieron un carro,
no viajaron en uno cuando eran niños, sino que compraron uno con su propio dinero. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Estabas luchando contra el estereotipo de ser un aburrido habitante de los suburbios? ¿O abrazaste el aspecto práctico? ¿Y por qué finalmente te deshiciste de él? Sea honesto. ¿Fue porque necesitabas algo diferente o porque querías algo más genial? También tengo curiosidad, ¿comprarías una camioneta hoy en día si las fabricaran? Y me refiero a un auténtico station wagon, no a un Outback elevado o a un Mercedes clase E que cuestan más que una casa. Algo así como un moderno Country Squire con 3 filas de asientos. Un gran V8 o tal vez una configuración híbrida para la era moderna. Y sí, paneles de madera falsa. ¿A alguien le interesaría esto? ¿O hemos superado ya demasiado esa época? Además, para los entusiastas de los automóviles, ¿cuál es su camioneta favorita de todos los tiempos? Podría ser americano, europeo, japonés, lo que sea. ¿Qué camioneta cree usted que representa lo mejor de lo que podría ser el estilo de carrocería? Me gustaría escuchar lo que tienes que decir. Y por último, ¿qué crees que nos depara el futuro? ¿Volverán alguna vez las camionetas a Estados Unidos o estamos destinados a conducir vehículos cada vez más altos hasta que todos viajemos en camionetas monstruo? ¿Hay alguna esperanza para aquellos de nosotros que pensamos que cuanto más bajo, mejor y que los vagones son maravillosos? Si tienes alguna otra opinión sobre la camioneta, déjala en los comentarios. Me gustaría escuchar lo que tienes que decir. Gracias por ver.